Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Doy gracias a Dios porque nuevamente este día miércoles transmito a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Hoy, 15 de noviembre, año 2023, estoy transmitiendo El Rey y sus embajadores. Y vamos a ver la lección número 72 en su parte 2 del Rey y sus embajadores. Les he dicho que este es un examen más detenido del capítulo 10 de Mateo. Antes de comenzar el estudio de esta tarde, quiero dar una nota que para mí es de entera satisfacción, entera felicidad. Hoy, 15 de noviembre, año 2023, gracias a mi Señor, estoy cumpliendo 56 años de haber sido bautizado. Yo obedecí a la edad de 18 años. Hoy tengo ya 74 años. De manera que por 56 años le he servido a mi Señor. Y qué mejor que celebrarlo transmitiendo la palabra de nuestro Dios, haciendo historia de mi obediencia a Cristo Jesús. Yo obedecí un día miércoles, no se me olvida, día miércoles como a las 2:30 de la tarde. Yo recuerdo que estaba estudiando para los exámenes de privado de bachillerato. Antes hacían aquí en El Salvador 3 exámenes de privados, ciencias, letras y matemática. Y un día antes yo tenía el privado de letras y llegó el hermano Gary Wallace a la casa, me evangelizó una vez que había terminado el curso bíblico que dice la Biblia. Definitivamente no pude decir no a la obediencia y tanto él como mi persona y Dios y los ángeles estuvieron presentes en la pila bautismal del edificio de la Iglesia de Cristo en San Salvador, en la 8ª calle Oriente número 315. Vaya pues esta nota de agradecimiento a Dios en especial y agradecimiento a cada uno de ustedes que hasta el día de ahora escuchan los mensajes que el Señor me permite transmitir. Con esta nota pues quiero dar las gracias a nuestro Señor por este aniversario y también por el mensaje que voy a presentar, que por supuesto son de estos 56 años, son, ya les digo, casi 47 años al lado de mi esposa, porque con ella hemos procreado, ese ruido me distorsionó un poco. Hemos procreado 3 hermosas hijas, las gemelas de 46 años, Sarita la menor de 42 años, y gracias a Dios todas son cristianas. De manera pues que mi esposa está aquí a mi lado, ella es la asistente de cámaras, y el trabajo pues durante estos 46 años de vida matrimonial los hemos hecho juntos. Incluso nos conocimos dentro de la iglesia del Señor cuando ella apenas tenía 19 años y yo ya andaba rondando los 25 años.
A Dios sea la honra y la gloria, por supuesto. Bueno, oremos. Dios Todopoderoso, te damos agradecimientos porque nos permites presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tú me ayudas a que a través del Espíritu Santo pueda hablar palabras de edificación y sobre todo para que tú seas honrado. Que esta palabra se disemine, que los oyentes se encarguen de compartirla, porque ese es el propósito de los hijos de Dios e hijas de Dios, compartir palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero decirles que voy a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado acerca de el rey y sus embajadores. Hemos visto que el énfasis del libro de Mateo es sobre el rey y su reino. Y hemos visto que al final de Mateo 9, sin embargo, el rey Jesús tuvo una necesidad. Y también que en el capítulo 10 de Mateo se relata el momento cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar en Galilea. Luego hablamos en la clase pasada sobre los embajadores del pasado. ¿Ve? Y hemos visto que la palabra apóstol, que significa enviado, se usaba a veces en un sentido general para referirse a quien quiera que fuera enviado, especialmente a quien era enviado por el Señor. Luego dijimos dos aspectos importantes, que al leer esta lista hay dos verdades que nos llaman la atención. Una es desde el punto de vista del mundo, que eran hombres corrientes, que no tenían estatus social elevado, ni preparación especial, ni talentos singulares. Eran hombres corrientes llamados a una tarea que no era corriente. El Señor decía que puede usar a quien quiera y a todos los que quiera. Y el punto número 2 que decía es que desde cualquier punto de vista que se mire, constituían una extraña mezcla de personalidades. Mateo, por ejemplo, había sido recaudador de impuestos para los romanos y trabajaba al lado de Simón, el cananista o el celote. Y los celotes decía que constituían un fanático grupo nacionalista que se especializaba en el terrorismo. En vista de que estos eran embajadores especiales, no debemos o no deberíamos esperar que la totalidad de Mateo 10 se aplique a nosotros. El capítulo trata varios aspectos exclusivos de estos hombres y de la obra de ellos, las credenciales especiales de ellos. Y hablamos de las credenciales especiales de ellos, por supuesto. Decíamos que cuando Dios comisiona a alguien, Él le imparte todo lo que sea necesario para llevar a cabo esa misión. Que a nosotros no se nos ha dado los mismos poderes que los 12 recibieron, pero el principio es el mismo. El Señor nos dará lo que necesitemos para llevar a cabo la comisión que Él nos ha encargado. Hablábamos también de la comisión especial que se les encargó y decíamos que los apóstoles se les encargó una comisión especial a la cual llamamos generalmente la comisión limitada. Instaron ellos a los hombres a arrepentirse con el fin de estar preparados para el reino venidero. Y la comisión que se nos ha dado a nosotros es diferente, porque nuestra comisión es llamada la Gran Comisión, o sea que no hay límite de predicar en ninguna ciudad. Es decir, por ejemplo, nosotros como matrimonio
nos ha permitido ir por varios países de América a predicar palabra de Dios. También es ilimitada en cuanto al mensaje. Hemos de predicar la totalidad del Evangelio a todos los hombres. Hemos de decirle a todo el mundo que el Rey Jesús ha venido, que su reino, o sea, su iglesia, ha sido establecido y que quien lo desee puede entrar en él. Y nosotros vimos las instrucciones especiales que les dieron. Habían de llevar poco equipaje, habían de quedarse en las casas de los que fueran receptivos, no debían desperdiciar tiempo en gente que no fuera receptiva, sino que debían seguir adelante cuando fueran rechazados. Es decir, habían de usar sabiduría en su enseñanza. Estas instrucciones fueron dadas especialmente a ellos. Sin embargo, nosotros necesitamos lecciones parecidas. Necesitamos aprender a confiar en que el Señor nos proveerá. Debemos llenarnos de un sentido de urgencia. Necesitamos hacer uso de sabiduría y discernimiento al tomar decisiones relacionadas con la obra del Señor. Y luego estudiamos el ánimo especial que ellos recibieron. Es decir, que por último a los apóstoles se les animó de modo especial. Se les animó cuando se les dijo que si eran entregados a las autoridades, el Espíritu Santo les daría qué decir. Es decir, que si ser comisionado por el rey o por el presidente de una nación sería un gran honor, cuán mayor honor es ser comisionado por él. Yo les decía que había que recalcar nuevamente que los apóstoles eran los embajadores especiales de Cristo. Las instrucciones particulares que se les dieron a ellos, tal como las relacionadas con no preocuparse por qué decir, no se aplican, por supuesto, a nosotros. Y luego entramos a la parte de los embajadores de hoy, que es la parte que vamos a concluir en esta lección de esta tarde de miércoles 15 de noviembre, año 2023. También hay lecciones en cuanto a los embajadores de hoy para nosotros en este capítulo. Así que nos vamos a centrar ahora en los embajadores de hoy, los embajadores de todos los días que tiene Jesús. Nosotros no somos embajadores en el sentido especial que los apóstoles lo fueron, pero todavía representamos al Señor sobre la tierra hoy. Esto fue lo que escribió el apóstol Pablo, y hablábamos sobre 2 Corintios 17, 5, 17 al 20. Y decía yo que nosotros no somos representantes de Cristo en ninguna manera al estilo del Papa de la Iglesia Católica. El Papa no es ningún representante de Cristo aquí en la tierra. Eso es un dogma, algo que esa religión ha inventado totalmente. La palabra o las palabras del apóstol Pablo se referían primordialmente a su propio ministerio, pero parecen dar a entender que la iglesia tiene un ministerio parecido, en el sentido que todo cristiano tiene la responsabilidad de reconciliar a los hombres con Dios, y de que cuando hacemos esto en el nombre de Cristo, ¿qué es que estamos hablando? Es decir, son muchos los pasajes que recalcan los cristianos fieles, que los cristianos fieles son representantes de Jesús sobre la tierra hoy, y que el Nuevo Testamento enseña que es imposible separar a Cristo de sus seguidores fieles. Bueno, todo esto es lo que hemos visto. Voy a continuar con lo que concierne a una vida que vivir. Ser embajadores de Cristo significa que debemos tener un estilo de vida especial.
recuerde que es al Rey a quien representamos. Debe ser una vida caracterizada por el temor piadoso. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, debe ser una vida caracterizada por la valentía para proclamar al Señor. Cristo dijo en Mateo 10:32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hemos de reconocerlo por medio, pues, de tales palabras. Es muchísimo más la gente, lamentablemente, que niega a Jesucristo por guardar silencio cobardemente, que por decir palabras deliberadamente. También hemos de reconocerlo por medio de las obras. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nosotros pues debemos reconocer abiertamente que somos siervos de nuestro Rey. Entonces lo que vemos es que debe ser una vida caracterizada por darle prioridad a lo que tiene prioridad. Dios, Jesús y el reino deben estar por encima de todo lo demás. Son más importantes que nuestras familias. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el reino del Señor es más importante que nuestra propia vida. Nuevamente, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:39 en su última parte, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuánto aliento les dio esta promesa a los cristianos primitivos ante la persecución romana? Debe ser una vida caracterizada por la negación de sí mismo. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:38, recuerde que estamos analizando Mateo capítulo 10, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta es la primera mención que se hace de la cruz en el libro de Mateo. Más adelante Jesús tomó literalmente su cruz. Nosotros hemos de estar dispuestos a seguir en pos de Él. Bueno, entremos a otra parte que es importante considerar en este estudio del Rey y sus embajadores. Y esa parte es una persecución que padecer. Le repito, una persecución que padecer. Ser embajadores de Cristo significa que hay que estar preparado para la persecución. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Puede que esto suene extraño porque Cristo es el Rey de Reyes. Sin embargo, la historia de la humanidad es la historia de la rebelión contra la autoridad. Si a Él lo persiguieron, note lo que dice Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamamos Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa?
porque no habrían de perseguir a sus seguidores. Dice Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que el Señor. El capítulo 10 pues menciona 3 clases de persecución. Primero estaba la persecución de la religión organizada de ese tiempo. Dice el versículo 17, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Los cristianos de algunas regiones del mundo saben cómo se siente ser perseguido por la religión organizada. Si bien es cierto que, hablando aquí de El Salvador, dichosamente, no es que me ufane de esto, hermanos y hermanas, nunca hemos tenido una persecución de tal manera que nos metan a la cárcel, que pues nos rechacen de una forma que hasta llaman a las autoridades para que ya no prediquemos el Evangelio, aunque les aclaro, por predicar palabra de Dios aquí en nuestra casa hemos sido denunciados. Cuando han venido los agentes de seguridad hasta se quedan extrañados y dicen, si fuera una fiesta con mariachi, ni siquiera nos llamaran, pero ustedes están predicando palabra de Dios. Ellos mismos se quedan extrañados. Y yo les invito, mire, pasen adelante, escuchen palabra de Dios. Y han sido muy gentiles. En segundo lugar, estaba la persecución de autoridades de gobierno. Dice en el verso 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Esto les pasó a los primeros apóstoles, a los primeros cristianos. De inmediato pensamos en la persecución del apóstol Pablo y de los primeros mártires. Como ya se dijo, algunos de nuestros hermanos han sufrido y están sufriendo esta clase de persecución hoy. Depende del país, depende de la región. Hermanos misioneros que están, por ejemplo, en el continente africano, personas que quieren predicar donde predomina el islamismo. Eso es difícil, hermanos, hasta lo menos que les puede pasar es la cárcel, no porque hasta la muerte. Yo hace unos 25 años conocí de un evangélico que fue a un país musulmán y él de buena voluntad llevó un legajo de Biblias para regalarlas. ¿Qué le sucedió? Que le tocó la cárcel. Estuvo algunos días en la cárcel por haber llevado a regalar esas Biblias. La tercera clase de persecución proviene de donde menos se espera, de la familia. Dice el verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y luego leamos los versos 34 al 36 de Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo sé perfectamente bien que cuando usted, hermano o hermana, a lo mejor, ojalá que no sea así, al escuchar estas declaraciones del Señor Jesús, pero ¿y cómo puede ser eso de que yo tengo que rechazar a mis hijos, a mis hijas? Hay que entenderlo desde el punto de vista de lo espiritual, porque muchas veces puede suceder que aún nuestros hijos, nuestros esposos o esposas pueden hacernos que nosotros fallemos en cuanto a la voluntad de Dios, pero que si usted es firme, usted no va a ceder a las presunciones aún de esos seres queridos que usted ama tanto.
Jesús les dijo francamente a sus seguidores: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Fue completamente sincero con ellos. Les hizo una descripción del trabajo y después, en otras palabras, les dijo: ¿lo aceptan? ¿Por qué será que decimos tan poco de la persecución cuando el Nuevo Testamento dice tanto de ella? Mire, vamos a leer una serie de versículos que son importantes en relación a estas situaciones de persecución. Vamos a ir a Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo también nos dice en Filipenses 1, 27 al 30, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Dice en 1 Pedro 2, 18 al 21, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Dice también 1 Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego en 2 Timoteo 3, 10 al 12, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mire, yo le doy énfasis a la primera frase, pero tú has seguido mi doctrina. Hermanos, hermanas, tenemos que mantener la sana doctrina, la pura doctrina. No tenemos que cambiarla, no tenemos que ponerle añadiduras. Tenemos que predicar la doctrina nuevo testamentaria y nada más. Y sigo leyendo en el versículo 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir de todo esto, hermanos y hermanas? Cuando la iglesia primitiva se reunía,
Ellos hablaban de los peligros que tenían que encarar por el Señor. En el caso de nosotros, es más probable que nos quejemos de estar muy ocupados o a lo mejor muy cansados, o tal vez de tener mucho calor o de tener mucho frío. Ellos padecían persecución, mientras que nosotros nos quejamos de la incomodidad. Y la pregunta es esta: ¿debe Jesús llevar la cruz él solo? Usted tiene la respuesta, hermano y hermana. Hablemos de los recursos que esperara. No hay que dejar la impresión de que las palabras de Cristo que se recogen en Mateo 10 fueron todas negativas. Estaba la otra cara de la moneda, o sea, ser embajadores. Ser embajadores de Jesús significa que tenemos el poder y los recursos del Rey a disposición nuestra. Fueron 3 veces en el capítulo que el Señor les dio a sus discípulos que no temieran. No temáis cuando seáis calumniados, porque al final la verdad triunfará. Amén. Amén. Mateo 10:26 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El Evangelio sería proclamado, dice, desde la azotea. Mire lo que dice el versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Cómo se interpreta esto? Pueda que el Señor los instruía en una forma privada, pero Él les decía: esto que les estoy diciendo en forma privada, ustedes lo tienen que decir en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Miren qué grandioso la enseñanza del Señor. No temáis cuando vuestra vida está en peligro, porque todo lo que los hombres pueden hacer es matar el cuerpo. Por eso repito lo que dice el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso, hermanos y hermanas, no temáis, porque el Dios Todopoderoso está de su lado. Amén. Amén. Mateo 10, 29 y 31 nos dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí la palabra griega que se traduce por cuarto, al principio cuando dije no se venden 2 pajarillos por un cuarto, se refiere a la moneda romana más pequeña. Equivalía a un 15avo de denario, que era la paga normal para un día de trabajo. En conclusión de este estudio, amados hermanos y hermanas, quiero decir lo siguiente. El desafío que Jesús presentó a sus apóstoles y que nos presenta a nosotros se resume en el versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Los autores primitivos nos dicen que los primeros mártires hicieron frente a las llamas o a las bestias salvajes con este versículo en sus labios: el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39 no es un pasaje solamente para mártires, es para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Contiene el dicho del Señor que más frecuentemente se recoge en el Nuevo Testamento:
Este dicho se encuentra 6 veces en los evangelios. Las otras 5 veces que dicen lo mismo, pero yo se lo voy a leer para que quede bien grabado. Dice en Mateo 16, 25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Marcos 8, 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Lucas 9, 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 17, 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Juan 12, 24, 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, ¿qué vemos? Jesús quería que nosotros aprendiéramos la importancia de perder nuestra vida en su servicio. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si usted hace caso omiso de su llamado y de su comisión, agarrando con egoísmo la vida para usted solamente, la perderá. ¿Qué hará usted con su vida? Hoy es el día de la decisión. Yo le digo que cuando use este mensaje, será muy recomendable que le diga a sus oyentes cómo venir al Señor. Dice Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice Hechos 2, 37 y 38, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo volver al Señor si algún cristiano o cristiana se ha extraviado de Él? Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos y hermanas, el mensaje de Dios es claro. Yo no sé cuántas veces he usado estos versículos de Marcos 16, 15 y 16, de Hechos 2, 37 y 38. Yo no sé cuántas veces, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 o más veces en mi vida de estos 56 años de vida cristiana. Hermano y hermana, usted tiene que usarlos para convertir a la gente, para convertir a aquellos que andan en busca del Señor. Por eso yo le di énfasis en una parte de este estudio a mantener la doctrina, a mantener la sana doctrina. Interésese en no cambiar la doctrina, interésese en predicar el Evangelio de salvación. Interésese, hermano, en ser un embajador o una embajadora de Cristo Jesús. Dios bendiga su bendita palabra, de por sí la palabra ya es bendita. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, y como siempre, en el nombre del Señor les invito para el siguiente miércoles 22 de noviembre, año 2023, 5 de la tarde, hora del Salvador, para que con la ayuda del Señor usted pueda mantenerse escudriñando palabra de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres grande,
porque tú eres muy misericordioso, porque tu palabra nos alienta, porque tu palabra nos ayuda enormemente. Gracias, Padre eterno, y que sirva de mucho fruto para todos quienes la estudiamos, para todos quienes la escudriñamos, para todos mis hermanos y hermanas que la han escuchado. Vuelvo a darte gracias por mis 56 años de ministerio en el Señor. Es lo mejor que me pudiste haber dado en esta vida. Y si un día me llamas a cuenta, ¿qué será? Cuando tú lo decidas, me iré feliz, porque he hecho la obra que tú me mandaste que hiciera. También en esta oración oro por el hermano Raúl Solís, que este día ha sido intervenido de una operación muy delicada. Restáurale, Señor, y dale fortaleza a la hermana Kim Solís, su esposa, y a toda la familia. Gracias, Padre eterno, por todo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.